Eduardo Lier, muy buenos días. Hola, buenos días, José. Buenos días. ¿Cambia mucho la fotografía lo que está informando en estas horas Al Jazeera alrededor de que Irán habría hecho su primera prueba nuclear en el desierto? Bueno, lo primero que hay que decir es que Al Jazeera, digamos, es el medio de comunicación de Qatar. Qatar siempre ha estado en el medio en este conflicto y, bueno, yo esperaría otras fuentes de información porque si esto ha sido así, desde luego toda la estructura satelital de Estados Unidos lo conoce. Es verdad que desde hace tiempo es sabido que Irán está cerca de tener capacidad nuclear. Esto es conocido y si se me permite la referencia, yo sacaré en este mes un libro que se llama Israel, un país en permanente guerra o en guerra permanente y bueno, este es un tema que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Hay que acordarse que no hace, bueno, hará como unos 10 años, pues se destruyó, digamos, la capacidad nuclear de Irán en uno de los sistemas que tenía para producir uranio enriquecido. Hay que mirar, os estaba escuchando de la economía y yo creo que yo miraría por ese lado qué sucede en el conflicto. Si se me permite, bueno, muy brevemente hablar de la economía de Irán. Irán es una economía que tiene aproximadamente unos 380, 390 mil millones de dólares de Producto Interior Bruto en dólares corrientes. Es un país que exporta en el entorno, bueno, menos del 10% de esa cantidad, unos 33, 35 mil millones de dólares, y fundamentalmente esa exportación esto serían las importaciones, las exportaciones estarán en 15, 16 mil millones, y básicamente esos 15, 16 mil millones de dólares, alrededor del 40%, entre el 35 y 40% va a China. Y de eso, digamos, la capacidad exportadora de Irán, pues fundamentalmente, diríamos, son productos petrolíferos, aluminio, cobre, etcétera, es decir, que son materias primas. Por lo tanto, China tiene un papel, que no sé, no lo he oído esta mañana, pero China tiene un papel en en esta guerra de Israel con Irán y con lo que se denominan los proxies, es decir, Irak, eh, todos los grupos terroristas, Siria, etcétera. China tiene un papel muy relevante. Entonces, y yo creo que es China quien está por detrás tratando de frenar de alguna manera el conflicto. Es decir, que yo creo que va por ahí, porque, como digo, China le compra a Irán alrededor del 40% de sus exportaciones y luego le vende alrededor del 30%. Es decir, que China es un país francamente relevante en este tema. Por eso, a mi modo de ver, tal como estabais diciendo, el Brent no se ha disparado por encima de los $100, porque para Israel sería, digamos, no voy a decir fácil, pero uno de los objetivos sería destruir la capacidad de producción de petróleo de Irán, que está alrededor de los 4 millones de barriles al día. El otro punto fundamental es si este movimiento alrededor de esa posible prueba nuclear podría unirnos los dos conflictos. ¿Estamos ante el riesgo de que tanto el conflicto en la guerra de Ucrania como la situación en Oriente Medio, o lo que empieza a acercarse ya, ¿no?, que es una guerra, un conflicto entre Irán e Israel, se junten por el lado de Irán y Rusia? Bueno, vuelvo a hablar si se me permite, de mi libro, ¿no? El libro lo terminé en agosto y entonces está en la editorial, supongo que saldrá este mes. Me decían que estaban elaborando los mapas. Y yo en el libro hablo de que ambos conflictos están unidos. Es decir, ¿por qué están unidos? Porque quien pega, digamos, hay como dos mundos. Uno sería fundamentalmente Estados Unidos e Israel, porque en esto la Unión Europea no tiene capacidad ni geopolítica ni capacidad militar. Es decir, la Unión Europea simplemente, aparte de su desunión, por así decirlo, en este conflicto, pues lo que hace son declaraciones. Entonces, por un lado estaría Estados Unidos e Israel y por otro lado, digamos, que está
está China, está Rusia, está Irán, digamos, está el otro mundo, aparte de lo que llaman el sur global. Lo que quiere decir que, de alguna manera, como bien se comentaba, ambos conflictos tienen una unión y lo que suceda en un sitio influirá en el otro y viceversa. Gracias por toda esa fotografía, Eduardo Lier. Buen día y buen negocio. Vale, muchísimas gracias. Buen día.